Hablaba yo también de Alemania, de si ha habido presiones, si no. No quiero entrar yo en el asunto del Nord Stream, voy a dejarlo al terreno de vuestra especulación privada, pero sí que quisiera entrar en el terreno del mix energético. Alemania tiene un mix energético peor que el de 2020, por ejemplo, es decir, que supo adaptarse mejor o sacarle más rentabilidad en los tiempos de pandemia a las renovables que ahora, y ahora lo que tiene sobre todo es gas americano. ¿Hasta qué punto va a ser capaz de sustituirlo? ¿De verdad lo vamos a ser capaces de sustituir en Europa? ¿Qué creéis que va a ocurrir con todo esto? Y os saco a colación a Yellen, a lo que estábamos comentando. ¿Qué de peligroso tiene que sigamos implementando sanciones y que al final China acabe metida en medio? Yo, para empezar, una de las cosas que lo dije ya durante el inicio de la guerra de Ucrania, cuando a mí me sorprendió muchísimo que la Unión Europea empezara con sanciones a Rusia. Me parece, o sea, es que es de libro cuando sabemos perfectamente que el país que empieza a sancionar a un país con el que va a tener un conflicto bélico o indirectamente bélico en este caso, le va a repercutir al corto plazo. Es que ni al medio plazo ni al largo plazo, al corto plazo te devuelve ese daño. Y además lo que quiere decir sancionar a un país es que voy a limitar mi comercio. Eso para empezar en términos generales. Y dos, seguramente va a ser un comercio que vaya a tener con ese país porque yo lo necesito. O sea, yo comercio porque es un intercambio beneficioso para ambas partes y me retengo a eso, con lo cual tengo que buscar. Aquí estoy haciendo varias cosas mal, porque me estoy dañando, ya no voy a comprar al mejor proveedor, sino que tengo que ir a comprar a otro, por lo tanto pago más dinero y encima el país al que yo daño me lo devuelve con otro tipo de sanción que va a afectar a mi economía. Claro, una cosa es asumir las rusas y otra... Claro, una economía tan pequeña que hay que recordar, Rusia tiene una economía tan pequeña o grande como se quiera ver, como Florida, por ejemplo. Esto tiene que llamar mucho la atención, porque la potencia... Bueno, en cuanto a intercambios comerciales. En cuanto a PIB. Y luego, sobre intercambios comerciales, desde luego que China es mucho mayor por el número, porque sí que es verdad que los productos no son del mismo valor, pero sí que en número de intercambios son muchísimo mayores con respecto a Estados Unidos. Me parece eso una verdadera locura, creo que es un sinsentido y la verdad, todo aquello que empiece con unas sanciones financieras, lo único que va a hacer es escalar al siguiente paso. Y el siguiente paso es grave. Sí, volviendo a Alemania. Alemania ha caído en una trampa. Alemania tenía carbón, Alemania tenía nuclear y sustituyó esa energía nuclear y ese carbón por gas ruso. Y de hecho preparó un conducto directo, dos conductos directos con Rusia, sí. Que era su aliado estratégico energético. En los planes de Alemania no cabía un enfrentamiento con Rusia. Y ese enfrentamiento no se produce directamente, sino se produce indirectamente una vez que Rusia invade Ucrania. Y efectivamente, Alemania, los primeros meses de la invasión, arrastró mucho los pies en todo lo que eran decisiones de separarse de Rusia en el suministro de gas, hasta que efectivamente, de repente, alguien voló. Nord Stream 1 y 2. Sorprendido de Yo siempre he dicho que parece que no era ni ruso ni alemán, porque ellos lo tenían muy fácil, que era cerrar los grifos en ambos lados. Pero bueno, dicho esto, ¿cuál es la situación actual? Alemania es dependiente del petróleo de Noruega, Alemania es dependiente del petróleo y el gas de Estados Unidos, que viene licuado, y Alemania es dependiente del hidrógeno rosa nuclear de Francia. Y esa es la realidad. Todo el avance que ha tenido las renovables en nuestro país no está tan desarrollado en Alemania, también porque la climatología es distinta, pero es verdad que hay muchas empresas alemanas que en África y en Asia están desarrollando tecnología solar muy potente. Alemania es un país muy serio, Alemania es un país con una industria muy potente y van a solucionar ese problema. Pero ahora mismo, a corto plazo, ellos dependen de Estados Unidos y de Noruega. Y, un poco como el resto, del petróleo que estamos comprando indirectamente a Rusia a través de la India o incluso a través de China. Es decir, nosotros hemos cerrado
refinerías en Europa, hasta 24 en los últimos 10 años, y China abre refinerías, 4 tiene ahora mismo para estrenar. Se está prohibiendo el uso de la energía nuclear en Alemania y Francia ya está luchando para que ese hidrógeno rosa, que no viene a ser más que energía nuclear reconvertida en hidrógeno. Para que ahora podamos decir que es energía verde. Eso. O sea Sí, que exacto. Todo lo que lleva rosa detrás. sí, es bueno. La situación energética de Alemania es mala, sobre todo por una razón adicional, y es que la industria alemana es muy dependiente de la energía. Sí, Y les no, está eso afectando. es fundamental. Pero es que yo creo que, o sea, coincidiendo completamente con el análisis que habéis hecho y que comenta José Luis, yo creo que hay una cosa que no estamos percibiendo y es el cambio estructural al que estamos viéndonos sometidos o al que, digamos, que puede generar esta guerra, este conflicto de Ucrania, ¿no? Vosotros fijaos que en los últimos 20 años, o desde la caída de la URSS, la política de la Unión Europea ha sido intentar integrar o tener relaciones comerciales amistosas precisamente para volcar un poquito o dar la vuelta a las relaciones del bloque que existían con el bloque soviético, ¿no? Entonces intentar incrementar los intercambios comerciales, entre otras cosas. Esta política de Alemania estaba, decir, se justifica por esto, entre otras cosas, ¿no? También por los intereses de otras personas, pero bueno, quiero decir, primeros ministros, ¿no? de ex primeros ministros socialdemócratas, pero la cuestión es que estos cambios van a tener un impacto a largo, a medio plazo, que todavía no somos capaces de percibir. El cambio geopolítico, evidentemente, ahora Alemania, bueno, pues ha conseguido acuerdos con otros países para conseguir gas licuado, etcétera, etcétera, y está intentando modificar sus proveedores, pero es que esto se ha construido en los últimos 30 años, entonces no podemos pretender que en los próximos 2 se vaya a solucionar. Al revés, lo que vamos a tener son grandes tensiones energéticas para poder encontrar proveedores que nos permitan mantener el nivel de producción que tenemos en Europa, entre otras cosas lideradas por Alemania, que es lo que comentaba José Luis. Es que, no sé, pues por BASF, ¿no? Esta empresa gigantesca que provee de productos intermedios a toda Europa, es altamente dependiente a los insumos energéticos, es decir, que si se le cortan, Europa entera, no es BASF, Europa entera, la producción industrial se detiene. Entonces esto creo que... Bueno, el golpe en Alemania, lo vimos la semana pasada con la revisión del dato de PIB del último trimestre del año, que en vez de caer un 0,2 había caído un 0,4. Sí, pues efectivamente, ¿no? Esto es lo que está pasando ahora, que estamos... Pero bueno, en todo esto, es cierto esto que estamos diciendo, pero no me gustaría dejar de señalar una cuestión. Los problemas energéticos no se ciñen a Rusia, ¿no? No se ciñen a Rusia. Ahora es el más evidente, pero estamos frente a un cambio climático que reduce nuestra capacidad de extraer energía, como los petróleos fósiles, y por eso estábamos en una transición energética. No es que sea una idea de unos hippies que les guste consumir productos ecológicos, es que tenemos un problema energético al que tenemos que hacer frente y ver cómo nos enfrentamos, y entre otras cosas, este es el problema al que nos vamos a enfrentar los próximos años, y por lo cual no van a bajar la inflación de forma generalizada en los próximos años. Para eso han puesto esto del REPowerEU. Pero efectivamente, para esto poner un comentario, que esto últimamente veo algunos comportamientos en el mundo político muy frívolos. Antes de apagar lo que funciona, tienes que comprobar que lo nuevo está funcionando. Entonces, lo que es triste es que en Alemania hayamos sustituido la energía nuclear por quemar carbón. Es decir, que es que ahora mismo el 22% del mix de Alemania es quemar carbón de mala calidad. Entonces, eso es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, yo creo que esta crisis energética, esta crisis de geopolítica, este fin del multilateralismo, que era en el que los europeos nos sentíamos muy cómodos siendo amigos de todo el mundo, pero no todo el mundo quiere ser amigo de los europeos, ¿vale? Entonces, nos ha hecho como chocarnos con la realidad y decir, primero, la energía en épocas de crisis la recibes solamente de tus amigos. Y te recuerdo que tus amigos son los noruegos y los norteamericanos. Y eso es lo que se ha dicho ahora. Porque los rusos no son tus amigos, te lo han dicho los americanos y lo han comprobado los alemanes. Y segundo punto muy importante, de cara al futuro, todo el avance... a la fuerza, se lo han dicho. Bueno, yo siempre que hablo así, hablo, ya sabes. Y les han dicho además una cosa, y de cara al futuro tienes que intentar ser autónomo. Y es verdad que
Hoy me decían que España, me parece que era el 60% o el 70% de la energía que hoy se ha consumido en España era renovable. Entonces, yo creo que estamos en el camino, yo creo que estamos avanzando, pero no nos podemos volver locos. O sea, el ambiente que había hace unos meses era que en Europa nos íbamos a congelar en el invierno. Y gracias a que ha habido gas licuado americano, a que ha habido petróleo noruego, los alemanes no se han congelado. Digo, yo ahí sí que añadiría, aquí no soy tan optimista como Iván respecto a la problemática sobre las energías. ¿A qué me vengo a referir? Si analizamos la problemática actual de cómo se está suministrando Europa, hemos hablado Noruega y Estados Unidos, que son los petróleo y gas, es exactamente lo mismo que pasaba en 1945. En 1945 teníamos la misma situación donde Europa tenía el suministro de estos dos países, con el eje completamente diferente y pero la situación era exactamente igual. No hemos hecho absolutamente nada al respecto. Perdona, Estados Unidos ha hecho otro plan Marshall, no nos equivoquemos, ¿eh? O sea, ha venido a salvarnos. Y hay varias cosas hay varias cosas que también me gustaría sobre, ya en el 2020 se hablaba sobre las alternativas que tenía Europa respecto al gas ruso, porque empezaron ya el run de las diferentes problemáticas. Y sinceramente, la situación que tenemos, o sea, sigue siendo igual que la del 2020, Estados Unidos con gas licuado, Qatar luego igualmente con gas licuado, sí que en este caso gasoducto Noruega, Australia es también uno de los mayores suministradores gas licuado 100%, Canadá en este caso sí que vía gasoducto, pero luego tenemos Argelia y Nigeria. O sea, yo sinceramente creo que tampoco vamos a pasar, con este cambio en el gas de suministro, tampoco vamos a pasar a tener una gran fiabilidad de suministro que sea con mejores proveedores socio, ¿no? Ya. Y a un mejor precio, porque lo que estamos viendo es que el gas licuado, o sea, es caro, muchísimo más caro. Bueno, algunos dentro del 40% más caro, me parece que es, o algo así. Dentro de los estándares americanos, de la política americana, los republicanos ya se empiezan a quejar de que el 60% del gas natural licuado no puede ir a Europa. Claro, es que esto no es que es insostenible. O sea, no te lo digo. No sé si en esa lista que has hecho. Claro, pero es que el no sé si en problema... esa lista que hacía, perdóname, Iván, no sé si en esta lista que hacía, Estados Unidos era unos más buenos o más malos, pero ya se quejan, de que llega. O sea que. Sí, bueno, te digo porque estos eran los buenos de la lista. Sí, estos son los mejores de todos. Es que no los buenos, los mejores, ¿no? Los primeros estadounidenses, luego cataríes, ¿eh? Que yo no era optimista con la crisis energética, soy muy pesimista con la crisis energética y creo que los precios de la energía no se van a solucionar al terminar la guerra de Ucrania. Era uno de los problemas que a corto plazo, el suministro, pero a largo plazo no es un problema de suministro, es un problema de existencia, es un problema de extracción, de precio, de cada vez, digamos, de un mayor precio para poder extraer la misma cantidad de recursos. Y esto incrementa necesariamente, lo hemos visto en los últimos años, el precio del petróleo. Pero sobre todo, sí quería hablar de una cuestión... O sea, discúlpame, inciso, estoy de acuerdo, pero por razones diferentes. Y yo lo discuto la misma conclusión. Por el fracking. Hasta que había fracking, bueno, estoy de acuerdo contigo, pero desde que hay fracking sale el tema más ¿sabes barato. por qué existe el fracking? Porque es que se ha vuelto tan caro extraer petróleo convencional que se necesitan, pues por lo que estamos, exactamente lo que estoy diciendo. Es decir, la existencia de fracking demuestra que estamos agotando las reservas de petróleo y que por tanto nos estamos enfrentando a una crisis energética mucho más grande. Estábamos en el colegio, se estaban agotando y de hecho al 2000 no íbamos a llegar. ¿sabes? Bueno, sabemos hoy en día que en 2018 se ha alcanzado el peak oil de la extracción, por ejemplo, de diésel y por eso los precios del diésel hoy en día están mucho más caros y van a seguir más caros Hoy entre otras hoy cosas... la gasolina diésel es más barata que la Bueno, gasolina. hoy, pero hoy. En cualquier caso, chicos, una cuestión muy fundamental, o sea, yo creo que hacia dónde vamos a ir en estos momentos y esto
esto tiene mucha importancia. El IRA, que comentaba... Inflation Reduction Eso Act. El Inflation Reduction Act de Estados Unidos. Yo creo que nos hemos estado preguntando durante años qué era esto de la energía y de la transición ecológica y cómo se puede hacer, y el Green New Deal, y los progresistas diciendo que hay que hacerlo, y los conservadores diciendo de otra forma. Y ha venido Estados Unidos, de repente, ha puesto una cantidad ingente encima de la mesa de dinero y de subvenciones para el sector energético y está produciendo una transición ecológica que va a generar una guerra comercial y está generando con Europa. Europa tiene que hacer lo mismo. El problema es que en Europa no tenemos esa capacidad de gasto centralizado, sino que somos cada uno de los países con nuestros intereses diferentes y esto supone un problema gigantesco, porque estamos en una guerra comercial de Estados Unidos-China, donde Europa no tiene papel energético. Y esto es salir a una guerra pues prácticamente desnudo, ¿no? En calzoncillos o en otra ropa interior. Pero la cuestión es que esto es súper importante. Si no tenemos una política de renovables a la altura de magnitud, de calidad y de gasto de la que está poniendo encima de la mesa Estados Unidos, estamos perdiendo capacidad productiva y situación en el mundo. No confías. ¿Perdón? Esto del Green Deal... No confío en absoluto, porque es que el Green Deal se anuncia justo cuando o como consecuencia de que Estados Unidos como una lo anuncia. respuesta. Es decir, es que no es una iniciativa europea, es una iniciativa a la que Ursula von der Leyen se ve abocada porque Estados Unidos está generando una guerra comercial en términos de energías renovables. Entonces, no tenemos una política comercial energética europea, entre otras cosas, porque Europa no tiene capacidad de gasto. Y Estados Unidos sí. Lo que tienen la capacidad de gasto son los países europeos, pero no Europa. Vale, perfecto. No Europa. Y esta diferencia es gigantesca. Entre otras cosas, ¿sabes cómo? La diferencia gigantesca es cuánto se pone en el Green New Deal europeo y cuánto se ha puesto en Estados Unidos. Y con esta diferencia tú ves cuál es la capacidad. También hay que recordar que Europa se está poniendo muchísimas trabas a sí mismo. O sea, desde explotación de gas, búsqueda de tierras raras, diferentes minerales. Hay que recordar, por ejemplo, aquí en España hay una mina de litio que necesitamos si queremos apostar por las baterías y el transporte eléctrico. Bueno, es que hay unas limitaciones que Europa se ha impuesto que le impide el crecimiento, el descubrimiento, el desarrollo y la innovación sobre unas tecnologías que podrían ver al futuro cómo pueden funcionar. Pero yo creo que el mayor problema en esta guerra comercial energética que comentabas, yo diría que el mayor problema de Europa es que se ha autodescartado de competir. Y lo que quiere hacer es siempre querer depender de alguien de fuera, sin la necesidad de tener las externalidades negativas de lo que representa el desarrollo de una nueva tecnología. Porque hay que recordar siempre y tenerlo en mente. Las consecuencias ni tampoco resulta positivo. Bueno, claro, si no se tiene... No, pero que quiere siempre... Europa muchas veces tiene una posición que a mí me parece muy falsa, que es quiero lo mejor y quiero evitar lo peor de esa tecnología. Oiga, pues estamos en un momento de descubrimiento, estamos en medio de una guerra, estamos en medio de una crisis energética. Algo vamos a tener que hacer, porque la alternativa o es pagar precios carísimos, que son barreras de entrada, pero en forma de Fíjate, yo ahí, precios... si me permite, soy mucho más optimista. Pienso que la Unión Europea se ha dado cuenta que tiene un problema. Y se ha dado cuenta de que no puede solucionar el problema país por país. Y se ha dado cuenta, es verdad, Pues en la potencia de... exacto, es que yo no O sea, la veo... discusión, por Pero el ejemplo, con el hidrógeno verde. MidCat, Bueno, la discusión que hemos tenido con el MidCat en España y que ha derivado en un, oiga, mejor ponemos un tubo que lo vamos a usar en las dos direcciones y que va a pasar la energía de Francia, viene a decir un poco más o menos, a mí me apetecía que la energía fuera por aquí y no por donde quería que fuera España. Quiero decir que empieza a haber unas tensiones... Pero algo se mueve ahí. Y luego es verdad que en renovables yo creo que sí que estamos dando pasos de gigantes. Desde luego, otra cosa es que dependamos, por ejemplo, en solar, dependamos mucho de los paneles chinos, que nos volvemos... O sea, al final, en lugar de depender del petróleo ruso, dependemos de los paneles chinos. Pero de verdad, Luis, yo veo que estamos el panel avanzando. chino se instala y te da muchísima más capacidad de generación. Sí, pero un día deciden que no te mandan bueno, paneles chinos, sí, igual que no te mandan mascarillas, claro. y te quedas en un problema. Bueno, O sea, te quedas tenemos en que un tener problema cierta autonomía, que tiene, ¿no? bueno,
Quiero decir, es más fácil producir paneles chinos, pero, o sea, paneles solares que petróleo. Es decir, mascarillas. paneles se pueden producir. Pero fíjate, mascarillas. Bueno, lo fácil porque que se era. produce Es en un un buen momento ejemplo. y Bueno, resulta pero que era un estamos... pico de A ver, ese bueno, avión. sí, un No, pico pero y es un buen resulta que estamos... ejemplo. Bueno, Pero es es un un buen buen ejemplo ejemplo. para demostrar que en un momento determinado traes mascarillas de otro Respiradores, lugar, perdona, respiradores, respiradores de Alemania, y es te decir, pones... que no- Y te pones a construirlos tú. Respiradores no, porque no tenemos tecnología, pero mascarillas de repente, ahora sí hay muchísimas empresas. Pero solo una cosa, los dos países que más están apostando por la transición energética en el sentido de poner más dinero encima de la mesa público, para movilizar también dinero privado, por supuesto, pero son, 1, Estados Unidos y 2, China. Los dos. La cantidad ingente de dinero que se ha gastado en China, lo que pasa que el conflicto de Ucrania ha modificado estos planes porque los dos están modificados. Pero esto es muy interesante porque son las dos potencias que realmente están en conflicto. El conflicto de Ucrania es un conflicto no menor, pero digamos que no es el conflicto que va a Que poner... económicamente les tenía tensos. Efectivamente, Sí, sí. el conflicto es China, Estados Unidos, y en estas dos potencias las dos están haciendo una apuesta ingente por las energías renovables. Esto Europa no lo tiene. Esto Europa no lo tiene. Y si no lo tiene es porque no tiene capacidad de generar a nivel europeo este gasto que sí tienen China, porque es un país, y Estados Unidos porque es otro país. Y esto creo que es una desventaja competitiva. No sé si queréis cerrar alguno con algo, quiero cambiaros de tercio. Cambiamos.